Muchas gracias, Miguel, porque cualquier cosa que te digo me haces caso de momento. Y muchas gracias, Chanín, Sebastián Pacheco, porque creo que esto va a ser un gran final, gracias a que puedes estar aquí. Hoy me voy a extender un poquito más de lo normal. Normalmente es un saludo, un cómo estamos, qué bien nos encontramos, tal. Esto se reproduce por el canal YouTube de UGT Madrid. Pero creo que como clausura de este ciclo habrá que hacer un poquito más de reflexión. Y a eso vamos. Lo primero, anunciaros algo que me acaban de comentar. Bueno, ya sabe todo el mundo que ha visto el ciclo, más o menos, que se va a publicar un libro con las conferencias. Por si no lo recordabas, te vamos a pedir tu texto también, que será la última conferencia de ese libro, por lo tanto. Y además me acaba de decir Fernando de las Heras, que es un dramaturgo, que está montando una obra precisamente en torno a lo que se ha comentado en este ciclo. Ha seguido todas las sesiones, o bien presencialmente o a través de las redes, en YouTube, y está preparando una obra que se llama La luz confusa. Por lo tanto, esperamos que se pueda estrenar pronto y acudir, y además os informaremos de dónde se estrena y dónde se puede ver. Bueno, decía que voy a robar un poquito de tiempo a esta sesión porque toca esa recapitulación, lógicamente. Para que el robo de tiempo sea menor, mientras hablo, Miguel va a proyectar. Pues se van a proyectar algunos de los momentos del ciclo. Fundamentalmente son las fotos oficiales. Habréis visto que normalmente nos salimos con los ponentes, nos hacemos una foto con el busto de Pablo Iglesias y con el fondo verde que nos diseñó Belén Sandía, de todo el ciclo, con esa bandera republicana ahí en medio. Y, y bueno, pues os vais a ver y os vais a encontrar en muchos casos en esas fotos. Hay algunas personas que se van a ver en casi todas, porque Antonio Chafarra, por ejemplo, no ha faltado a ninguna. Y bueno, veo a mi compañero Juan Carlos de mi sección sindical, que se ha debido perder una y porque estaba enfermo, creo yo. Así que, bueno, se repetirán caras también, pero bueno, me parece que es un recordatorio de todo este ciclo que traerá a vuestra mente algunos momentos especiales. Y por hacer un poco de historia, la idea de este ciclo se fragua a finales de 2021, hace 2 años, pensando en 4 o 5 conferencias simplemente. Pero cuando se retoma por parte de la nueva ejecutiva de UGT Madrid, se convierte en un ciclo de 14 conferencias, que ya no estaba mal. Lo comentaba con Francisco Cánovas hace un rato. Y por tanto, lo primero que quiero hacer es agradecer a Margarita Domínguez y a Marina Prieto, vicesecretaria general y secretaria general de UGT Madrid, respectivamente, porque, bueno, a ver, eso fueron las que me nombraron directora de la Fundación Progreso y Cultura, pero además de eso, desde un primer momento han estado apoyando este proyecto por todos los medios posibles y con todas sus fuerzas. Por lo tanto, muchas gracias, Marina y Mar. Esas 14 conferencias programadas se han convertido finalmente en 19 actividades, porque este ciclo ha tenido vida propia. Se han acercado a la Fundación personas que han publicado, creado documentales o investigado sobre nuestra memoria. Y hemos intentado responder a todas las propuestas, tanto que hemos ido con la lengua fuera, haciendo actividades todos los jueves hábiles desde el mes de enero. Todos los jueves hábiles desde el mes de enero habéis estado aquí y hemos programado alguna actividad. Y el agradecimiento, por supuesto, es para el público, para las amigas y los amigos, porque ya creo que nos podemos llamar así, que han hecho un hueco en sus jueves para poder participar en el ciclo y aportar sus reflexiones en el mismo. Hemos tenido música por parte de la compañera infatigable Nieves Sánchez, que hoy también nos va a cantar alguna de sus sorpresas, porque siempre nos sorprende con alguna.
Nieves nos ha recordado canciones populares de la etapa que hemos tratado, ¿no? Fundamentalmente esa etapa negra que ha tenido España. Y hemos cantado con Ramón Silva, aunque él sí que nos puso un karaoke, lo cual agradecimos porque yo por lo menos no me la sabía entera. Gracias, Ramón. Nos hemos reído con amargura y nos hemos sorprendido de los nodos publicitarios de la dictadura. Ha sido también otra de las cuestiones que todavía da un poco de repelús. Y en las imágenes vemos sobre todo que hemos reído, porque ya somos una familia ugetista, un concepto que va más allá de la amistad. Esta biblioteca, esta escuela Julián Besteiro, ha sido un espacio de sororidad, en el que hemos tejido alianzas y nos hemos emocionado, indignado y recordado de manera común. Cuando hablé de la historia te has perdido, Marga, que te había hecho el agradecimiento por el apoyo que siempre has dado, ¿no?, a este ciclo. Cuando hablé de la historia de este ciclo, solo conté la parte de usted, pero debo agradecer también a Isabel Navarro, directora de esta escuela, que haya creído en este proyecto. Cuando se lo conté, inmediatamente y sin dudar, lo hizo suyo. Y gracias a ella y a UGT, representada por Urchanin, y a todas las personas que están alrededor del proyecto, estamos hoy aquí. No las voy a nombrar porque estaría toda la tarde y las conocéis. Han estado aquí o en la sombra en todo momento y salen normalmente en el fondo de las fotos, al fondo de las fotos. Javier de mantenimiento, Roberto, Mónica, Javier o María de la escuela, Lucio Gilarranz, que siempre se esconde detrás de alguna columna. Han sido una parte muy, muy imprescindible de este ciclo. Otra cuestión que a mí me emociona bastante es que esta mañana me he encontrado con Timoteo. A Timoteo González yo creo que lo conocemos todo el mundo en UGT, es historia viviente, siempre nos cuenta que él se crió en una cesta debajo de la mesa de Largo Caballero. Y además de darme un gran saludo para Antonio Chazarra, me ha pedido que le disculpemos y que lo diga, porque ha tenido un grave problema pulmonar y no nos ha podido acompañar. Si no, él hubiese sido el primero que hubiese estado aquí. Él, Timoteo, es un ugetista de raza, como las personas que hemos estado tratando durante todo el ciclo. También nos ha dado fuerza para seguir defendiendo nuestros ideales. Hoy no puede venir, pero literalmente me ha animado con sus palabras. Me ha dicho, no pares, que esto hace mucha falta. Temas que hemos tratado, para que se me pase el nudo que tengo en la garganta. La necesidad, hemos empezado con convivencia y valores democráticos, la necesidad de memoria democrática hoy, hacia una memoria democrática compartida, el futuro de la dignidad democrática en Madrid. Hemos hablado de violencia política, de Francisco Largo Caballero y el protagonismo de la clase trabajadora, de Robert Capa y Peyronceli Diez, historia de una fotografía que transformó la vida de los vecinos de Entrevías, del exilio republicano, de la vida cotidiana en la España de la posguerra, la memoria y el olvido en la transición política española, de Miguel Hernández, a través de un documental, del Valle de Cuelgamuros y la nacionalidad de exiliados, de memoria democrática en la ciudad de Madrid. Nos hemos preguntado cuánto dura el pasado. Hemos enfrentado la memoria histórica con el secreto de Estado. Y Antonio Chazarra nos ha descubierto El Mono Azul, la revista que se leía en las trincheras. Teníamos que acabar hablando de sindicalismo y memoria democrática, no podía ser de otra manera, y nadie mejor que el secretario confederal de formación, que es el responsable de memoria en UGT. Lo siento, pero todavía no termino. Quiero rescatar algunas de las afirmaciones que se han oído en esa sala y que están recogidas en el canal YouTube de UGT Madrid. Lo podéis ver, está en la parte de en directo. Y me ha resultado, creo que tenía que decirlo hoy aquí, que todas las conferencias juntas suman 1.850 visualizaciones. Por lo tanto, la media de 100 por conferencia, empezando nada más, creo que bueno, pues que estoy bastante contenta. No voy a disimular. Aprovecho para agradecer a las revistas digitales Entre Letras y El Obrero
por hacerse eco de este ciclo, y a De Salamanca, la revista del barrio de esta escuela, que también ha hecho las publicaciones de cuando se iba convocando. Y ya vamos con las afirmaciones. Esto, por supuesto, no lo he dicho yo, lo ha dicho la gente sabia que nos ha acompañado. Hemos repudiado al franquismo, pedido recuperar la memoria de las mujeres que tuvieron una doble represión. Se ha recordado que Alianza Popular fue el partido de los 7 ministros franquistas. Se ha pedido reconocer la generosidad de los encarcelados con los carceleros, no al revés. Se recordó que el régimen franquista se derrotó con la Constitución de 1978, que cuanto mayor es el secreto, menor es la memoria, y que hay que reforzar la investigación científica recordando que la historia también es una ciencia. Una frase textual. 4 meses y medio de descontrol no puede ser equivalente a 40 años de genocidio. Hemos oído que el populismo simplifica la realidad y eso se convierte en ultraderecha. Se habló mucho de resignificar y que la dignidad debe estar 2 peldaños por encima del miedo. Hay que plantar cara al silencio y al olvido. Nos recordaron que en Madrid hay todavía 54 fosas y que no fue una guerra civil, que fue un levantamiento de militares contra un gobierno constitucional, una guerra de clases. Y ahora sí voy terminando. Por orden de participación voy a leer los nombres de quienes han intervenido detrás de estos micros. Isabel Navarro, Margarita Domí, Marina Prieto, Juan Lobato, María Sainz, Carmen Calvo, Valentín García, Antonio Chazarra. La lista es larga, ¿eh? Rafael Fraguas, Pablo Vega, que también nos acompaña hoy por aquí, Sara Bombati, Jesús Barcenilla, Eduardo Sánchez Gatel, Francisco Forte, Manuela Aroca, Isabel Cadórniga, Mar Espinar, José Rayos, Francisco Cánovas, Eduardo Montagut, Manuel Espín, Juan Antonio Barrio, Antonio García Santes Mases, Juan Manuel Riesgo, Francisco Rodríguez, Susana Huertas, Eduardo Ranz, Mariano Rivero, Conrado Granado, Ramón Silva, que además ha estado igual que María en casi todas. No sé si te has perdido un par de ellas porque tenías un pleno, Ramón. Teresa Fernández, Juan Sisinio Pérez Garzón, Miguel Revuelta, que también es de los asiduos, Miguel Rodríguez y finalmente Sebastián Pacheco. He perdido. Pues nada, da igual. En cualquier caso, lo que quería decir es que creo que ha sido un ciclo enriquecedor, que hemos aprendido muchísimo. Siempre que vivamos al lado, aunque sea por momentos, Pilar dice lo contrario, pero cerca de Antonio Chazarra vamos a aprender con seguridad y esto queda para la posteridad. Se va a hacer un libro, se va a escribir un libro, se va a publicar un libro con todas las conferencias. Estoy pendiente de algunas, simplemente, y habrá que sacarlo a pasear. Por lo tanto, si tenéis algún espacio donde queráis que se presente, allá que vamos con el libro debajo del brazo y lo presentamos también porque creo que esto hay que seguir difundiendo. Tenemos nuevas actividades. Las nuevas actividades son, aparte de exposiciones, justo después de Semana Santa inauguramos el martes día 11 una exposición de pinturas al óleo de una compañera de UGT que ha tenido una vida muy, muy intensa y que refleja con sus colores de sus cuadros esa vida intensa que ha tenido. Eso va a estar expuesto en la Casa del Pueblo, en la Avenida América. Y lo siguiente que estamos fraguando, que ya hemos pergeñado Antonio, fundamentalmente Antonio, y con alguna recomendación y captando algunos de los mensajes que hemos ido recibiendo de hablar de transición, etcétera, hemos pensado inaugurar un ciclo un poquito más corto sobre medios de comunicación, es que me falta la hoja, medios de comunicación, democracia y sociedad. El tema es amplio, pero lo vamos a centrar como solemos centrar
esto con una reivindicación de izquierda y siempre progresista. Por lo tanto, os invitaremos de nuevo a que continuéis con este ciclo. Ahora le había dicho a Miguel perdón, le había dicho que a continuación ya presentaba él a Sebastián. Me cuesta llamarte así, perdona. Pero bueno, me han anunciado, Miguel, así que después de ella sí que vas tú, seguro, que Nieves Sánchez nos canta algo. ¿Cómo no, Nieves? Gracias. Bueno, es un placer cerrar el ciclo. La verdad es que agradezco mucho también el poder tener esta pequeña contribución. Esto es innovación, como siempre digo, aquí el primer innovador, Antonio Esparra. Gracias, Isabel, por todo el operativo y lo ejecutiva que está siempre pendiente de todo. Y nada, os dedico una canción de Yo te nombro, de Gianfranco Pagliaro, para iniciar esta tarde, seguro muy interesante, conferencia. A ver qué tal sale. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la guerra, por los justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Yo te nombro libertad. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero quiero agradecer a Fundación Progreso y Cultura por invitarme a presentar este último acto de las Jornadas de Memoria Democrática y felicitarte, Isa, por el trabajo que has realizado. Tienes que estar muy contenta. Ha sido unas jornadas muy interesantes en las que se ha tocado muchos temas componentes de Rana Tula, tanto del mundo sindical como político y social. Espero que en un futuro podamos seguir colaborando y poniendo en marcha proyectos interesantes. Como no, a todos y todas que habéis venido hoy a escuchar este último acto.
En primer lugar, quiero presentarme. Yo soy Miguel Rodríguez, soy delegado sindical de hostelería y compañero de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, y también soy el portavoz de RUGE Madrid. Para quienes no sepan qué significa RUGE, son las siglas de Revolución Rugetista y somos la organización joven menores de 35 años de nuestro sindicato. En Madrid llevamos poco más de un año en funcionamiento y nuestra voluntad es acercar el sindicato a la juventud y viceversa. Actividades como esta, en las que quiero agradecer de nuevo a Isa por invitarnos, sirven para enseñarnos lo que es el sindicalismo, conocer el pasado, sirve para entender el presente. Y nuestro sindicato, que tiene casi 135 años de historia, debemos conocer la historia y sentirnos orgullosos de ella. Es un hecho que la memoria democrática debería interesar a la juventud, pero que a día de hoy no parece que sea así. Existe un alto grado de conocimiento sobre nuestra historia, la Segunda República, el golpe de Estado fascista, la Guerra Civil Española, la represión y la dictadura. Son episodios a los que se les presta muy poca atención en la educación. Mucho menos en Madrid, donde llevamos demasiado tiempo sufriendo a lo que se refieren al fascismo como el lado bueno de la historia. Además, en el caso de las calles de Madrid, hemos visto, como estas jornadas se ha podido analizar, que mientras siguen quedando vestigios del pasado franquista, el alcalde, que también se enorgullece de ser fascista, aunque dice que sabe gobernar, se ha esforzado por borrar de las calles y tapias de nuestro cementerio el nombre de quienes dieron la vida por la democracia. En lo referido a la juventud, podemos ir a lo fácil y responsabilizarles de todo, que no les interesa la memoria, que no conocen la historia, será que no les importa. Pero desde RUG Madrid no queremos que esa deba ser la actitud. No podemos bajar los brazos. Tenemos que hacer lo que sea necesario para que les llegue, y como suele decirse, si la montaña no va a Mahoma, hay que adaptar los mensajes y renovar los canales. Hay que ir donde estén ellos y no esperar que vengan ellos. Nuestro sindicato es lo que es hoy gracias a importantes figuras, que no pueden caer en el olvido. Largo Caballero, Julián Besteiro, Virginia González Polo y otros más actuales como el fallecido Nicolás Redondo. No pueden ser borrados de la historia. Tenemos que recordar que porque ellos y ellas fueron, nosotros somos, y porque nosotros somos, otros serán. Y ya voy a presentar a Sebastián. Su nombre es Sebastián Pacheco, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Extremadura, también tiene un máster en Gestión de la Calidad de la Formación por la UNED y es experto sociolaboral por la Universidad Complutense de Madrid. Se afilió a UGT en 1986 y desde entonces ha tenido responsabilidades sindicales en el ámbito de la formación en diferentes órganos del sindicato, destacando su responsabilidad como secretario federal de formación de la Federación Estatal de Servicios Públicos entre 1996 y 2016. En 2016, en el 42 Congreso Confederal, UGT le eligió secretario de formación. Luego, en el siguiente congreso, pues le volvieron a elegir como secretario de formación. También es presidente de la Fundación Largo Caballero, patrono de la Función Estatal para la Formación del Empleo Fundae y vicepresidente del Consejo del Sistema Nacional de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Os dejo con él y espero que paséis una buena velada. Muchas gracias, Miguel. Y la verdad que es un placer estar aquí con todos y todas. Primero, agradecer obviamente a UGT Madrid de haberme dado la oportunidad de dirigirme a vosotros esta tarde. Me ha gustado lo que habéis dicho porque es que yo vengo a hacer algo así, es decir, vengo a no dar una charla de estas doctas de historia, porque después de todas las personas que han intervenido en todas estas, yo creo que más no se puede decir. Yo he estado en algunas y yo creo que ya... Entonces, si me vaya a permitir, lo primero os presento os voy a ir haciendo una presentación de PowerPoint, pero no de esta, por decir así, rollo, sino para ir planteando temas, ¿no? Entonces, esta primera, por ejemplo, os tengo que decir que el diseño, estoy orgulloso de quien lo hizo, porque fue mi hijo, que un día le dijeron, haz algo sobre la memoria histórica. Hizo esa composición que me parece maravillosa, ¿no? Aparte de los colores, sino cogiendo un poco el sentido máximo de lo que la memoria puede significar, ¿no? Y después, la siguiente... La siguiente, esto es otro dibujo suyo, que un día le pregunté, cuando estaba en el colegio,
y le dije, tú de esto de la memoria, como me veía a mí siempre un poco liado con los temas del sindicato y de cosas de esto, de la historia, cómo te la están explicando en el colegio, qué es lo que piensas, ¿no? Y fijar, digamos, el esquema que me presentó de lo que pensaba que era la memoria histórica en ese momento, ¿no? Olvido, silencio, deshonra, impunidad, dolor, realidad. Y digo, joder, me ha hecho una foto fija, digamos, de un poco el sentimiento que teníamos en ese momento. Os tengo que decir que yo quiero contar un poco, y os voy a contar algunas cosas que van a tener que ver con lo personal también, pero claro, ya sé que ha estado Valentín García, compañero que está ahora en el Congreso de los Diputados. Él fue secretario general de Comisiones Obreras en Extremadura tiempo y tal, y quiero decir, de venir de aquella tierra a estar aquí en Madrid, a mí lo que me ha supuesto, llevo 27 años aquí ejerciendo la actividad sindical en Madrid, pero venir de Extremadura y hablar un poco de memoria, me vaya a permitir que os haga alguna cosita que tenga que ver con mi tierra, porque, digamos, siempre ha sido la más olvidada, digamos, en todos los procesos y sigue siendo todavía esto. Después lo explicaré un poquito más. Yo voy a ir con las palabras tipo que decimos en todo el movimiento memorialista: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, ¿no? Con esos temas voy a ir orientando para después ya al final decir un poco desde el sindicato, desde esta casa, qué es lo que queremos hacer con el tema de memoria histórica y qué es lo que debemos hacer en el futuro. Lo primero es esto. Esta es la sede de los archivos del movimiento obrero que está en Alcalá de Henares, donde precisamente está la Fundación Largo Caballero, está la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Indalecio Prieto. Si no la conocéis, estáis todos y todas invitados a, cuando vayáis a Alcalá, pasaros por allí, que seréis bien recibidos y recibidas, y veréis dónde están los archivos completos de la UGT y del Partido Socialista, porque cuando hemos ido juntos, digamos que bueno, allí, pero lo tenemos todo junto allí, ¿no? En esto, y cada vez estamos cogiendo más. La verdad, ¿por qué? Porque los archivos es la clave de todo. Tener una buena, haber buscado y haber recopilado y haber tenido en la memoria que los archivos es lo que nos van a dar realmente la verdad sobre lo que pasa en cada momento. En este caso vamos a hablar del tema de memoria. Voy a hablar de memoria histórica, después voy a decir por qué lo de memoria democrática en la ley lo hablaremos después también, ¿no? Pero la memoria histórica nuestra de la UGT de mucho más atrás de todo esto, ¿no? Y allí tenéis también toda la recopilación, y de muchas veces estudiando las cosas de atrás se pueden conocer, que es un poco el rigor histórico, se puede conocer por qué pasan los acontecimientos, ¿no? Yo tenía un profesor que después mencionaré de historia contemporánea, Antonio Rodríguez de las Heras, que murió, fue catedrático y no sé si decano aquí en la Carlos III. Su momento vino de la Universidad de Extremadura. Primero venía de Pau, de la Universidad de Pau, con Tunión de Lara, en Francia, y en fin, hizo una pequeña escuela allí en Extremadura. Uno de los discípulos, digamos, suyos soy yo, en el sentido de, él hablaba de unos crisogramas, que era estar viendo acontecimientos a lo largo de una serie de años y cómo ver un poco cómo se pueden producir algunas veces esas crisis y por qué, ¿no? Y se analizaba todo. O sea, los exámenes con este profesor eran de 4 días o 5 días, porque no importaba la memoria. Digamos, no la memoria histórica, sino la memoria sino el saber interpretar los textos, trabajarlos. Te podías ir a la biblioteca, a los archivos, buscar todo lo que quisieras, y después para ver digamos, el asunto que te planteaba, el cómo dabas la visión y qué sacabas de consecuencias de todo ese estudio. Y eso era un poco enseñar, yo creo, que historia de otra forma a la que estábamos acostumbrados, los Reyes Godos, las fechas, la historia. Os puedo decir que soy el que menos memoria de esa tengo yo. No me sé ni una fecha, ni un Rey Godo, ni nada de eso. La verdad, ya habéis tenido también se recopila con las imágenes en un momento determinado. Siempre ha sido a través del arte o a través de esto, pero la realidad, pongo, hombre, el dibujo este que hice para Peroseri, toda la y tal, porque fijaros que de una cosa tan sencilla como esa foto de ver una casa
con los agujeros y tal, Frank Capra pudo coger esa imagen y lo que ha dado de sí esa imagen y lo que dio a nivel mundial esa imagen, lo que significa, ¿no? Por eso el significado, este profesor os decía, también veíamos la historia a través de la fotografía, de unos estudios aquí, estando ya en Madrid, impresionantes sobre la fotografía histórica y cómo se podía sacar todo un tratado muchas veces con lo que era una serie fotográfica y tal. Lo vamos a seguir viendo un poquito porque aquí vamos a tener fotos también de verdad. Es decir, fijaros lo que se ha hablado de Unamuno. Ahí están las dos fotos, una del 1 de mayo en Madrid, donde está con Largo Caballero del brazo, con Indalecio Prieto, y ahí abajo saliendo de la universidad, cuando hizo la frase que tenéis ahí en la de venceréis, pero no convenceréis. Todo lo que se ha hablado de Unamuno en eso, cuando Unamuno era decano de la de la Universidad de Salamanca, participó, por ejemplo, participó en una gran huelga que se hizo en toda la zona de Béjar del textil y cada día subía de Salamanca allí para estar con los obreros y tal. Él, sabéis que era cercano a la UGT, de que le venía de su tradición personal del País Vasco y había estado allí trabajando con toda la y tal, y sin embargo toda la historia que se ha montado para, digamos, tratar a Unamuno de otra cosa que no fuera solo por, digamos, por su malestar personal, vamos a decirlo así, o intelectual, con el presidente de la República, que era Azaña, que no tenía nada que ver con que fuera con el fascismo y tal. Lo que pasa es que después se arrogó. Pero digo, hay que saber, hay que estudiar, hay que ver la verdad de todo, porque no todo es como se cuenta o como se nos quiere hacer ver muchas veces en la historia. Y esta verdad es de mi tierra. Hace poquito que lo hemos, si le preguntáis ahí a un niño de Extremadura qué pasó el 25 de marzo, no sabe. No digo a un niño, digo a personas que no tengan una edad que hayan vivido en el 36, tampoco lo saben. Esta es, digamos, la fecha de reivindicación que hacemos los que creemos en nuestra tierra, como la fecha que debía haber sido el día de Extremadura. Porque fue el día que una federación de la UGT, la Federación de Trabajadores de la Tierra, le dijo a todos los yunteros: vamos a tomar las tierras de los señoritos y a reivindicar la reforma agraria que había sido prometida por los gobiernos, tanto de izquierda y de derecha. Sabéis que era un poco esto. Es decir, no me gusta, pero básicamente que acordaros de los santos inocentes para saber un poco el estado de situación de lo que eran los campesinos en Extremadura. Salieron más de 40.000 yunteros, tomaron las tierras. Y la verdad es que en julio del 36, es decir, pocos meses después de marzo, la habían tomado, como digo yo, la matrícula, la afiliación a todos los que lo hicieron y fueron a por ello. La represión de muerte en Extremadura, en relación con el número de habitantes que tenía, fue la mayor de toda la posguerra y la guerra civil. Porque fueron a quitar, digamos, lo que era esto. Aparte de lo que tuvo que ver con el embolsamiento militar ya de la guerra, de lo que era juntar el ejército del norte de Mola y tal con el ejército de Equipo del sur, y mandaron al carnicero mayor del tema, que aquí lo tenemos, al general Yagüe. General Yagüe, que todavía sigue figurando en algunas calles en nuestro país, que fue aquel que dijo que detrás de él no iba a dejar ningún prisionero porque podían levantarse y hacerle, digamos, un destrozo en el avance hacia Madrid. Cuando cogió la columna de Yagüe y subió, digamos, a tomar Maqueda, que entra por Maqueda y tal, para llegar aquí a la parte sur de Madrid desde Extremadura, ¿no? Yagüe, que la matanza de Badajoz, por eso lo decía, es de las menos conocidas de la Guerra Civil Española. Se habla de Guernica, se habla de una serie de cosas, pero la matanza de la Guerra Civil mayor sobre civiles de forma directa, digamos, en esto fue la que se hizo en Badajoz, en la cual Mario Neves, un periodista portugués, y después periodistas de otros países, daban más de 4.000 fusilados en el 14 de agosto del 36. Después de haber tenido dos intentos
haber tomado la ciudad con los legionarios, la Guardia Mora que traía y todo esto y tal, fueron rechazados durante 2 veces, pero cuando entraron a saco. Y lo que hay, las escenas de Badajoz son de lo más espeluznantes que os podéis imaginar. La plaza de toros metieron a todos miles de personas, algunos los ametrallaron desde desde la parte no sé cómo se llama, las gradas de la plaza de toros. No, burladero lo de abajo, las gradas, pusieron metralletas. Cuando ya se cansaron de ir sacando y matando, acordaros de los estadios de Pinochet en Chile, quiero decir, para que veamos situaciones que hemos visto muchas veces en esto, sin ninguna piedad, hacían pilas de todos los fusilados en las calles. La tapia del cementerio, ya hubo un alcalde del Partido Popular que se puso una tapia y tapó todos los agujeros, la tapia donde estaban todos los agujeros, los fusilamientos, y para que no se viera nada de la memoria. Y ahora la plaza de toros, que era esta, veía abajo lo que se ha convertido en el Palacio de Congresos de Badajoz, porque lo convirtieron en esa plaza de toros. Nadie volvió a ir a los toros en Badajoz. Tuvieron que hacer una plaza nueva, porque en esa, y para castigar todavía más, la convirtieron, fijaros en qué ironía, en depósito de los coches que cogían la grúa en Badajoz, lo metían en esa plaza de toros antigua, ¿no? Y en la nueva se ha hecho un palacio de congreso que tiene el nombre de un alcalde de Badajoz, el primer alcalde socialista de Badajoz después de la transición, y se ha hecho como un congreso para la paz y la memoria. Entonces, de hecho, se ha estrenado, algún día si podéis, yo sé que a vuestro esto, os aconsejo que lo oigáis, un concierto sobre la memoria precisamente, que es buenísimo, de la orquesta de esto de Extremadura, la Filarmónica de Extremadura y tal. Justicia. Yo creo que aquí el roto, que sabéis que nos ilustra muy bien algunas veces, no se puede juzgar el franquismo mientras siga vivo y seguirá vivo mientras no se la pueda juzgar. Solo tengo que mencionar qué intentó Garzón, Baltasar Garzón, y qué le pasó. ¿Y qué es lo que nos ha pasado en este país? No se ha juzgado el franquismo todavía. Y estamos ahora con la nueva ley de memoria democrática, que no se juzgará, pero se podrán por lo menos reparar algunas cosas, después lo veremos. Pero a diferencia de en otros países o en otras, cuando ha actuado tanto el fascismo como el nazismo como una dictadura, Nuremberg, la gran película que se está viendo ahora sobre Argentina, donde se ven los juicios de los militares, etcétera. Ha habido gente que ha visto ese concepto de justicia llegando hasta el último extremo en esto, ¿no? Yo hoy he estado esta mañana en un acto se celebra se ha inaugurado una exposición del proceso 1001 de comisiones obreras, y han inaugurado esta mañana la exposición en la Biblioteca Nacional, que os recomiendo que quien quiera pues vaya a esto y tal. Pero en las intervenciones, la palabra amnistía se la ha dado como que aquello ya se había pactado. Sabéis que hay mucha polémica sobre cómo surgen determinados pactos en la transición. Bueno, la amnistía que se hizo no fue la amnistía que realmente se pedía, que era que los que estaban en la cárcel injustamente salieran, pero no que se dejara sin esto a cambio de no poder hacer ningún tipo de justicia sobre por lo menos lo que eran asesinos, que eran, además había habido crímenes de lesa humanidad, como después se ha dicho tanto por la ONU como se ha dicho por todos los comisarios, ¿no? Quiero decir, bien en el sentido de lo que tuvo que ver con hacer, digamos, borrón y cuenta nueva en cierto modo, pero no tanto borrón, porque se borró todo. Y todavía se sigue manteniendo ese borronazo. Seguimos con lo mismo. Eneco yo creo que hizo una maravilla. El cómo el día que enjuicien al fascismo se verá, al franquismo se verá el sol y se verá la luz en este país. Que os tengo que decir pero de un paisano también extremeño,
Curiosamente, yo ahora vivo en el pueblo donde nació, en Aldea del Cano, en Cáceres, que es donde él nació, y que lleva mi apellido también. El pueblo me dice, tú, Dios, no tengo nada que ver con eso, no soy de esa rama, más que yo no provengo de allí, yo provengo de Aliseda, mi abuelo fue el último alcalde de la República en Aliseda, un pueblo de Cáceres, al cual lo pusieron debajo del balcón del ayuntamiento y lo quisieron colgar delante de ella. Llegó a tener 17 hijos, pero cuando tenía 7 o 8 lo quisieron colgar del balcón del ayuntamiento antes de esto. Pudo salir por una circunstancia, ¿no? Pero esto yo creo que también en ECO vuelve a reflejar muy bien lo que suponía desde la tortura a esas medallas que le dieron. Afortunadamente la ley de memoria democrática ha hecho que se le quiten las medallas, que se repongan los temas y tengo que decir, obviamente, como comprenderéis, la ley ahora mismo el apoyo lo tiene, el apoyo total de lo que UGT. Podría haberse hecho más todavía, como en todas las leyes, pero creo que es la mejor ley posible que se ha podido hacer y, por supuesto, con todo el apoyo, ¿no? Pero personajes de este tipo han vivido toda su vida haciendo todo el daño y no ha pasado nada, se han muerto como el otro en la cama. Y ahora os voy a decir reparación. Os pongo aquí un caso muy personal, ¿vale? Os voy a contar la historia, si me emociono, a ver, veréis por qué. Estas dos mujeres, Catalina era una, digamos, a decir artesana, tenía una máquina de tricotar en un pueblo pequeñito de Badajoz, o de Cáceres, perdón, Remocha, y se dedicaba pues, a hacer cosas de jersey, en fin, calcetines, cosas de estas, ¿no? Y era leída, y aparte escribía, y escribía bien en aquella época, por decir si era una mujer avanzada, escribía en el periódico La Tierra, sabéis que después ya fue también terminó, y bueno, hacía sus artículos, no tenía una afiliación fija, por lo que era una tía abuela mía, y Praser era su hermano. Catalina, cuando se produce el lanzamiento, se va hacia Cáceres porque sabe que van a ir de los pueblos alrededor por eso, porque como era, en fin, no era una mujer normal de lo que se entendía como normal en aquella época, sino que escribía, tenía opiniones políticas, etcétera. Tal fueron a por ella en una brigada pues, de falangistas y al pueblo. No la encuentran y cogen a Praser, a la hermana. A la hermana le hacen todo eso que le dicen que era mentira, ¿no? La rapan, aceite de ricino, la pasean por el pueblo desnuda y desaparece. Se la llevan. Aparece en una cuneta en Cáceres, una carretera de acceso a Cáceres que no tenía nada que ver con la zona esta. Obviamente parece que la habían violado, en fin, estaba medio muerta y la cogió un carrero que llevaba fruta a Cáceres, la montó en el carro y la llevó al hospital de Cáceres. La dejó en el hospital como una persona que estaba mal herida y tal. Y estando en el hospital, unas señoras que llevaban una cosa así en la cabeza, que eran monjitas que estaban en todos los hospitales, pues llaman a la brigada como diciéndole, oye, que no la habéis matado, que nos la han traído aquí y tal. Entonces, obviamente van para allá otra vez los falangistas, la sacan del hospital, se la llevan y hasta el día de hoy desaparecidas. Pero totalmente desaparecidas. Fijaros que yo tengo la capacidad de acceder a archivos importantes, de estar con gente de todos los investigadores de la Universidad de Extremadura, etcétera, que hemos podido. Ahora mismo la Fundación Largo Caballero, nada, o sea, desaparecidas. No aparecen tampoco en los fusilamientos que se producen en Cáceres masivos en la Navidad del 38, donde fusilan al alcalde de Cáceres. Parece que Catalina fue para allá, pero no aparece en los listados de esto, no aparece en nada. Lo único que tenemos es una referencia que mi prima y yo hemos mantenido siempre, y por eso os traigo un poco el recuerdo para que sepáis esa frase que dijo algún día un socialista, que los socialistas no se siembran, ¿no? Y
mi prima, Magdalena Valeria. Y yo estoy aquí, presidiendo la Fundación Largo Camarino. El perro de la familia que teníamos en Torremocha, que tenían mis abuelos, que cuidaba 4 vacas suizas que tenía, pues el apodo que le llamaban eran los de las vacas suizas, pues el único que tenía vacas de estas. Era un mastín, por lo visto, muy cariñoso, enorme y tal. Al perro le llamaban el tío Paco. Imagináis por quién era el tío Paco, el que protegía mejor, digamos, las pocas cosas que podía tener un obrero en aquella época, un campesino, y era por lo que le decían era largo caballerista, ¿no? Que era lo que ellos a quien seguían. Pues bueno, son las cosas de la vida, la historia, ¿no? Y queriendo matar uno a estos, sin embargo, se han jodido y aquí están. Para darle un poquito por duro, ¿no? Perdonad, pero es porque bajemos al humano. Aquí ha pasado, ¿vale? Ha pasado esto también. Hemos buscado toda la historia de nuestro país, Atapuerca, pero se había que desfilar y creéroslo. Y esto es curioso porque os voy a contar una historia real de que hicimos desde la Secretaría de UGT hace poco. Cerca de Atapuerca nos fuimos a buscar una fosa de mujeres que nos dijeron que había. Nos habían hablado de que se habían llevado una serie de mujeres, maestras, como digo yo, vamos a llamarlas así, mujeres leídas para la época, que tenían conciencia, que estaban esto y tal, y nos hablaban en torno a más de 15, 20 mujeres. Nos dijeron por dónde podía estar la fosa, porque había una casa de camineros antigua, que era donde parece que iban los ese y tal, las violaban y después las fusilaban, las mataban y las enterraban en la provincia de Burgos. Estuvimos buscando, no hemos podido encontrar nada, estuvimos con Echevarría, pues sabéis, viendo un poco con todo el equipo, pero es que han replantado y entonces, aunque teníamos de las fotografías aéreas, que sabéis que son las que utilizamos algunas veces para ver dónde puede haber las cosas, no conseguimos encontrarlas. Bueno, pues esto lo que viene a decir un poquito es que algunas veces nos han tapado y siguen fosas sin abrir, difíciles de que podamos volver a verlas, que esa reparación va a ser muy difícil, por eso decía la reparación de Prase de Catalina, pero de miles de españoles que fueron enterrados en fosas va a ser imposible de saber dónde están, y este es un poco obviamente está muy cerca, muy cercana. Esperemos que la reparen, porque ya van sentencias. Quiero decir, la reparación física es fácil, porque se liaron a martillazo con lo de Largo Caballero. Yo creo que la foto es magnífica, que la hizo en el momento, creo que ha conseguido una foto de esas que yo decía para la historia, porque se ve toda la fuerza de la fotografía, además que está fuerte, el que lo hace, ¿no? El obrero al que no sé si era de Ferrovial, por aquello de que son muy patriotas, ¿vale? Que le encargaron que la quitara y tal, ¿no? Pero ¿qué reparación vamos a tener? Es decir, hay reparación que se va a poder hacer, se ha hecho, sabéis que la propia UGT, ¿qué tal? Sabéis que aquí en la reparación que se nos hizo a nosotros en UGT, concretamente de devolvernos parte del patrimonio y tal, tuvimos algunos compañeros que no, por decir así, compañeros de sindicatos que dijeron que no debía haberse hecho, porque eso era como una discriminación. Digo, hombre, discriminación, las organizaciones sindicales que había en su momento, pues, CNT y UGT y poquito más. Y esta es la otra foto que yo os digo que esta es el comentario de abajo, que es de Antonio Rodríguez Lajera, de mi profesor. Decía, descolgamos al dictador, pero nos olvidamos el clavo en la pared. El clavo no se veía, lo he tenido que dibujar, ¿vale? Para ver un poco la significación de qué era el clavo en la pared. Lo estamos viendo a lo largo de todo lo que ha sido el intento de quitar la memoria. Y aquí me voy a parar en una frase de una paisana de Extremadura, una escritora magnífica,
de, perdón, de Dulce Chagón, que decía que la memoria es un derecho, jamás un conflicto. Y en esa reflexión a partir de aquí es donde hay que construir, digamos, todo lo que debemos construir y qué debemos hacer, que por eso yo ponía al principio qué hacer. Voy a ir entrando después ya un poquito en materia de qué debemos hacer. Pero la garantía de no repetición es que no nos pase esto. Vemos a hasta hace poco líder de la derecha española, cuando estaba en Juventudes del Partido Popular, y esta otra foto no es muy lejana. Es de miembros de la Guardia Civil, de los servicios de intervención de la Guardia Civil en Melilla, en la foto donde tienen todavía puesto creo que entonces era comandante Franco, todavía no llegaba a ser en esto y tal, que está en Melilla, ¿no? Este es el clavo. Y cómo siguen sucediendo esas cosas, ¿no? Y esta es una metáfora que, viendo una fotografía que ha aparecido poco en todos los temas, es decir, en una fosa que han encontrado de excavaciones históricas, no sé si en Rumanía o algo de esto, a una persona una mujer que creían que era vampira, le pusieron una hoz, como veis ahí, por si acaso, como decían que podían despertarse, si se despertaba la cabeza, se despertaba sin cabeza, ¿no? Bueno, es una metáfora visual en el sentido, eso es lo que hay que tener, garantía de no repetición. Y para la garantía de no repetición, ¿qué tenemos que hacer? Esta casa. Nosotros, la UGT, esta casa, que simboliza toda la formación, lo estamos haciendo. Con Ruge ya llevamos cada 2 por 3, estamos con Antón Saraciba, con Cándido, conmigo, con todos los que podemos aportarle un poco la parte de memoria que a ellos le ha sido negada en los colegios, en las universidades, en las escuelas, en todas las partes no han sabido, muchas veces en la familia, porque como las familias no tengan temas de lo que os he contado yo o no haya habido nada, se quedan sin prácticamente más de la mitad, por no decir todo el siglo XX de la historia de España, sin conocer. Y eso es un poco lo que tenemos que hacer, que es lo que estamos haciendo. Y ahí entro en lo que me decía Isabel. ¿Qué hace el sindicalismo para recuperar la memoria? Aparte de haber estado todos los movimientos memorialistas en lo que hemos podido, ojo, con dificultades, ¿eh? Cualquiera de vosotros y yo, después pondré también otra foto, hemos estado en todo el movimiento memorialista y hemos sido insultados por ser de la UGT, por ser socialistas, porque parecía que es que la memoria la han inventado ahora no sé quién, que está fuera de esto, ¿no? Yo me acuerdo la última vez en la Puerta del Sol, en esos actos que se hacen de memoria allí y que se hacían todos los jueves, pues estar allí insultando a gente que le pide, digo, hombre, tenían unas chapas y tal de la CNT, ¿no? Y entonces me volví a ellos y me dicen, tal, es que vosotros y tal, porque yo llevaba una de UGT, ¿no? Digo, cuando yo tenía tu edad llevaba la misma chapa que tú. Era anarquista, era de la CNT en la universidad. Digo, ¿y ahora me vas a dar tú a mí lecciones de vosotros? Si quieres te puedo dar libros que no habrás visto en tu vida, te podré explicar lo que ha pasado en la CNT, que no, seguro que no conoces la historia de esto, te puedo hablar de las personas que en la CNT trabajaron con nosotros, como fue Federica Monseni, que estuvo en un gobierno con Largo Caballero y más a primera vez y la única vez que se ha dado en la historia en el mundo en que anarquistas han participado en un gobierno para gobernar y siendo ministros, ¿no? ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, a nosotros, digo, si no funciona lo que debería funcionar, te puedo dar lecciones sobre los ateneos libertarios, sobre lo que es la educación libertaria, pero ¿de qué vais? A nosotros, llamarnos a alguien de la CNT como algo de esto, cuando hemos estado, ¿tú sabes lo que era la UGT y la CNT en su momento? Sabéis que hemos hecho una exposición magnífica aquí en la escuela hace tiempo, precisamente de lo que era la conjunción de lo que éramos la CNT, la UGT, y lo que llamamos la Unión de Hermanos Proletarios en el sentido amplio, en un momento determinado, la UHP, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿de qué vais, no?
Pero eso nos pasa todavía, ¿eh? Es decir, que todavía vamos a actos y como vean que eres socialista de la UGT, parece que somos, no sé, nosotros encima, que tenemos el mayor número de muertos, y no sé, no equiparo el número cuantitativamente, digo más o menos, pero por lo que si hiciéramos un muestreo, quizás el mayor número de muertos eran de UGT o del PSOE, porque es que todo lo que se ve de fusilamientos, de todo lo que estamos viendo en archivos, te decían, es que los fusilaron porque era de la UGT, por ser de la Casa del Pueblo, por tal. Por lo menos en el amplio espectro de territorio nacional, Andalucía, Extremadura y tal. Digamos, la CNT sabéis que tenía una raigambre más fuerte, quizás en toda Cataluña, todo el Levante. No digo que no lo tuviera también en Andalucía y en esto, ¿no? Pero bueno. Pues esto tenemos que enseñarlo a quién, a los jóvenes solo, no. Tenemos que enseñar, y de hecho estamos, os lo digo porque lo hemos programado en lo que es la formación sindical, para cualquiera que quiera ser también delegado nuestro, que nos quiera conocer y que se acerque y vaya conociendo la historia de la UGT. La exposición que pusimos en Salamanca, porque aquí en Madrid no se podía, porque no teníamos locales, evidentemente una exposición sobre Largo Caballero en locales de la comunidad y del ayuntamiento imposible. Entonces ahora os digo que estamos preparándola para ponerla en la zona de nuevos ministerios, la parte esa de galería que hay cercana a la boca del metro. Y cuando eso os recomiendo que vayáis. ¿Por qué ver la exposición de Largo Caballero para conocer, por ejemplo, la historia de UGT? Porque es el personaje que en más largo tiempo y más recoge tanto de lo que es nuestra memoria en el sentido de aquí, pero es que también la memoria del exilio, también es la memoria de haber estado en el campo de Sannhausen, también como murió en París. Y ahí hay que recuperar espacios de memoria y esa es la lucha que debemos seguir teniendo y ahí entro aparte de lo que es la formación de conseguir con la Fundación CIBES, por ejemplo, de Vitorino Mayoral, etcétera, ir trabajando en ello, en el currículo escolar sea perfecto y entre lo que la ley obliga ahora a entrar y tanto la ley, la LOE, como la propia ley de memoria democrática, de que se estudie todo esto y no se deja, como a mí me pasó cuando fui a hacer las prácticas de profesorado, que digo, bueno, es que tengo que explicarle a los alumnos de historia, esta parte de yo esto del siglo XX y esto de aquí, usted lo que quiera. Digo, lo que quiera. Yo asombrado, digo, ¿me va a dejar explicarle la guerra civil? Dice, sí, eso es que no llegamos nunca, no nos da tiempo. Esto es realidad pura y dura de experiencia personal, no creáis que hace años yo he preguntado si sigue pasando y sigue pasando. Cuando se tiene que hacer las prácticas, no creáis que esto es que fue no sé, del siglo pasado, no, sigue pasando. ¿Vale? No se llega, no da tiempo a llegar a las últimas cosas que tenían que explicarse. Estudiar, os decía lo de memoria histórica, eso lo podríamos ver como el concepto de memoria histórica, pero ¿qué es la memoria democrática? Hombre, toda la transición, lo que entendemos ya desde que hemos llegado desde la democracia para acá, está todavía por estudiar muy bien, mucho. Esta mañana, con lo que os decía del proceso, no estaba todavía la democracia porque era 1972-1973, pero bueno, digamos que las consecuencias de todo eso sí se pueden estudiar, ¿vale? Porque después hay una serie de hechos históricos que se producen en la transición que vienen como consecuencia de esos últimos años del franquismo también y de cómo estaban. Pero es que durante el periodo ya con la democracia, que por cierto, la democracia parece que nos la regaló uno que ha salido con una corona hacia los países árabes por ahí, que es que fue el que nos dijo, ya tomad democracia que os la doy yo porque, pues bueno, he cogido esto y me gusta dar, como si no hubiera sido una conquista de la ciudadanía española en el sentido amplio, a base de lucha y a base de esto, donde hemos estado todas las fuerzas a vida y por haber que podíamos y ahí nos juntábamos todos, sabéis que desde demócratas cristianos por poner lo más, digamos, a la derecha que podía ser en un momento determinado, como los anarquistas que también participaban en todo el tema, ¿no? Lo que era Junta Democrática, lo que fue todo el tema de la Plata Junta, lo que fue todos los que trajimos en su momento, luchamos por la democracia y, en fin, que ahí habría mucho que ver. Obviamente los sindicatos que lucharon por la democracia estando. Esto no digo que Comisiones no estuviera
en la democracia, pero es que, claro, algunas veces parece que tenemos que inventar una historia, los sindicatos que llevamos como el nuestro 135 años ya de historia, ¿no? Y que tenemos que estar ahí y que se pelean si la cosa es como es. O sea, aquí hubo quien participó y quien colaboró en un momento determinado con el régimen y quien decidió estar llevando lo que era el sindicalismo de clase y como había sido todo en el movimiento obrero y toda la vida los sindicatos con las estructuras que son, en no tener, por ejemplo, esas elecciones sindicales que aparecieron con un proceso que estando que en este país, por ejemplo, que será una reflexión que tenemos que seguir haciendo, estemos por debajo del 10% de afiliación de los trabajadores de nuestro país, aunque nuestra proyección de influencia esté en el 80 o el 90% con las elecciones sindicales. Eso es una reflexión que habrá que hacer, que habrá que ver en todas las cosas de estas, pero hay que conocer por qué pasan las cosas y por qué estamos así. Eso también es memoria democrática. Que conozcamos qué formas hay, cuál es la forma de participación sindical, por qué se producen unos temas en la negociación colectiva y no otros, por qué se participa en el diálogo social o en la representación institucional y política de una forma o de otra. Todo eso lo vamos a enseñar en una especie de, vamos a llamarlo así, de currículum sindical que va metido con todo lo que es el conocimiento de la historia y el conocimiento de la memoria democrática en el sentido de saber cuándo nos hemos implantado otra vez después de la dictadura en este país, porque montamos una organización juvenil, porque creemos que la UGT es un sindicato feminista, porque creemos que la UGT es un sindicato, digamos, en el sentido, digo ecologista para que nos entendamos, pero en el sentido de defensa del medio ambiente, en fin, una serie de cosas que son las preocupaciones que tienen. O porque en formación, por ejemplo, la UGT está haciendo ahora mismo la alfabetización digital de la población española y no la está haciendo comisiones. Yo digo que es que nos van los N. Nosotros enseñábamos a leer, a escribir las cuentas en las casas del pueblo hace 130 años, 134 años, ya, para que los trabajadores pudieran interpretar y no fueran engañados por esto. Pues lo mismo, hoy día hay que hacerlo con los procesos de digitalización, porque si no la población puede ser engañada desde todas las formas y no puede participar ni política ni activamente en lo que son estos. Bueno, pues eso es un poco lo que nosotros pensamos de trabajar en esto. Y los lugares de memoria. Los lugares de memoria, uno de los últimos viajes así que he hecho con unos congresos y tal, en Buenos Aires, vas andando y te encuentras unas losas con los nombres de donde fueron detenidos muchos de los detenidos por la dictadura militar argentina, o te encuentras en una placa que pone aquí mataron al estudiante no sé qué, o al obrero metalúrgico no sé cuánto, o te encuentras en algún convento o alguna cosa esta, te encuentras una placa que dice que es donde tenía la policía todo el tema de tortura. Sabéis que ahora, por ejemplo, yo el otro día dije de firmar el manifiesto que se está haciendo para pedir que la casa de la villa, lo que sé, para en la Puerta del Sol lleve una placa que diga que era la Dirección General de Seguridad, allí se torturaba y allí se mató a muchos de la gente que haya lugares de memoria. ¿Y por qué no en el Banco de España poner una placa en la sede de donde está el patio de operaciones del Banco de España que diga que los estucos que están allí tal los hizo un tal Francisco Largo Caballero, que llegó a ser el único obrero que llegó a ser presidente del Consejo de Ministros de este país? El único. Y hasta ahora no ha habido, que yo sepa, ninguno más. Pero que estén allí los estucos originales de cuando lo hizo, que lo hizo esto, no es una placa que para que cualquiera identifique como un lugar también de memoria histórica. O bueno, ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer. Pero eso es un trabajo de todos, de identificar los lugares, de ponernos a trabajar en esto. Y eso va a ser un poquito acompañado de lo que decimos del currículum, de abrir que el currículum, nosotros se lo hemos dicho al ministerio y etcétera, que donde quieran vamos. Si tenemos que ir, ¿quién mejor que alguna vez que nosotros explicar lo que son los sindicatos muchas veces? ¿Para qué enseñarle a gente qué son los sindicatos si nosotros no lo tenemos? Es decir, que podamos hacer actividad, que podamos participar en esto y podamos trabajar en todo el proceso educativo, digamos, de la población, de nuestra población en nuestro país, de explicar qué fue todo esto. En eso queremos formar a los jóvenes, queremos formarnos nosotros
a las personas que ya tenemos una cierta edad también, porque cuando, mira tú, yo no me quiero aburrir en casa, como digo yo, viendo las palomas. Yo, si me dicen que vaya a un colegio a explicarlo, sería lo que más me gustaría toda mi vida, el ir allí y por lo menos tener eso. Y lo que hacemos un poco, y creo que todos vosotros y vosotras, que por lo que veo que estáis aquí, sería lo que más ilusión nos haría en un momento determinado. Para estar aburrido en casa viendo, no sé qué, la caja tonta o esto, pues yo prefiero estar ahí y contar cosas. Pero también que los chavales, que la ciudadanía, que vean esos lugares de memoria. Porque preguntarán, yo cuando de pequeño me iba a jugar a un sitio en Cáceres, que era la trasera de un cuartel que había allí, que ahora ya ha desaparecido, yo en mi casa me ponían cara muy mala, no juguéis por ahí, que eso os podía hacer daño, no juguéis. El daño era donde fusilaban, pero no te lo podían decir. Y estaba, no te lo podían decir. Claro, después ya cuando, y yo le contaba, pero si nosotros vamos allí y guardamos, hace ya cosas que hacíamos de pequeño entonces, en aquella, guardar cositas en los agujeros más grandes, y cuanto más grande fuera el agujero, ¿no? Y claro, después ya te contaron que los agujeros eran, lo que había sido, ¿no? Y por qué no debía jugar ahí. Es decir, bueno, pues eso debe conocerse. Para eso, compañeros y compañeras, la lucha continúa. Esto no ha acabado porque hayamos sacado la ley. La ley hay que hacerla cumplir día a día. Hay que hacerla cumplir en toda su extensión. De quien tenga que pedir la reparación, que la pida. Quien tenga que decir que se haga justicia con algo que todavía, porque puede ser que todavía puede la gente reclamar cosas que le fueron requisadas, tanto desde una cosa que puede ser una casa de un pueblo o lo que sea, hasta puede ser una obra de arte que se la quitaron y se la llevaron, a lo que sea, ¿vale? Es decir, todavía eso se abre pero todavía tenemos que estar reivindicando el que tenemos que recordar y que la memoria no se nos ha olvidado y que no se nos olvide. Y todavía tenemos que seguir abriendo fosas. Y todavía tenemos que guardar donde se pueda, que ese es un problema que vamos a tener en el futuro. El ADN se nos está perdiendo. Cuando digo el ADN, de las generaciones que pueden después para identificar cuando se abre una fosa, lo que sea, se nos va perdiendo. Ya se nos va perdiendo la memoria de lo que yo llamo la memoria histórica, es decir, hasta la muerte de Franco del 75. Pero estamos empezando a perder la memoria democrática de nosotros, nuestros archivos, nuestros temas personales, de la gente que vivimos, que estuvimos en la Junta Democrática, que estuvimos en las luchas estudiantiles, que estuvimos en las luchas obreras de la fábrica de los años 60, 70, todo lo que fue la transición y esto. Esa también la tenemos que aprender, que tenemos que ir guardando eso y dándoselo a algunos sitios, depositándolo. Os pido depósito, nuestros archivos. Yo os pido para el archivo de la UGT, pero eso lo tenemos que hacer en todo. Pegatinas, cuadernos, historias, fotografías, 50.000 fotos. Hace poco he regalado una 3 minutos de un tomavista, de eso que las películas eran de 3 minutos, ¿vale? De una huelga de la construcción en Cáceres. Se la he dado allí al archivo histórico para que lo tengan en este tal, porque me apareció, ¿no? Fíjate lo que tengo aquí, ni me acordaba, ¿no? Ya es que no tenía ni tomavista, ni tenía nada. Es decir, todo ese tipo de cosas también tenemos que estar haciéndolo, porque con eso enriqueceremos un poco el conocimiento de qué ha pasado en nuestro país, ¿no? Esto, desde Extremadura hemos montado esto, que sabéis que es con la película cuando se hizo El Mirador de la Memoria en el Torno en Cáceres, que os recomiendo como un lugar de paz para ver y que es un homenaje a todos los olvidados, para que no se olvide nunca. Este es nuestro logo de la memoria histórica. No tiene el logo central de la UGT puesto, porque sabéis que lo hemos cambiado, que ahora tendría que poner este nuevo que va un poquito más moderno, que ha cambiado, pero no os preocupéis, eso se pondrá. Y yo creo que quien mejor ha reflejado el tema de la memoria histórica es el hijo de un extremeño ilustre, que le dimos el premio Julián Besteiro hace unos años a Luis Pastor. Su hijo Pedro Pastor creo que ha hecho uno de los mejores recuerdos de la memoria. Si os parece lo escuchamos. Si no, la Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro, los exiliados.
los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré para que haya servido de algo tanto, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que me hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. No olvidaré para que haya servido de algo canto de suelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré Bueno, os comento sobre esta canción. El otro día le hacían una entrevista y comentaba, ha venido ahora de una gira por toda Latinoamérica y Pedro decía, en cada país ha cambiado. Se sabía la gente la letra más que aquí en España, ¿vale? Y lo cantaban poniéndole estrofas de sus cosas, ¿vale? De lo que había pasado en Argentina, en Chile, Colombia, en todos los países, ¿no? De la cantidad de, sabéis un poco, Guatemala, todos los desaparecidos que hay en la lucha también, tal, ¿no? Decía, se me ponían los pelos de escarpia en todos los sitios, en todos los conciertos. Es decir, esto es un tema que sabéis que ya vino el comisariado de Naciones Unidas y dijo de máximo interés para el Estado, que es lo que ha forzado un poco también a que la ley de memoria haya salido en estos momentos, ¿no? Y esta es una broma, pero fijaros en el abanico. Ya decía Bob Dylan que la respuesta está en el viento. Pues vamos los abanicos, encontremos. Vale, pues para terminar voy a poner la internacional.